Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de confianza, diferentes, pero juntos la rompemos. Yo soy Derek. Bueno chicos, mi nombre es Camila y hoy día vamos a hablar de un tema de que la verdad está en todo el mundo, está en todas partes, pero que muy pocos la conocen. Así que lo que vamos a hacer hoy día es tocar temitas, como les dije, que sabemos, estamos por ahí encaminados, pero que hoy día lo vamos a practicar y vamos a dar ejemplos divertidos para que lo tengan ahí. Ok, chicos, ¿qué tal? Soy Dana. Me gustaría iniciar con unas preguntas introductorias. Chicos, igual oyentes, opinen ahí en los comentarios. ¿Alguna vez han visto como una persona muy frito? Pues hay muchas personas que no y dicen, oye, eso se come, qué raro. Yo lo he probado y por mi parte lo sé. O por ejemplo, cuando estamos en la universidad, no sé qué les ha pasado, a mí sí, pero no hablo muchas cerdas, que dicen unas chelas, unas heladas, y la gente dice, qué rayos, ¿por qué hablan así? Entonces, es un poco ello, ¿no? De lo que hoy día vamos a hablar. En realidad, diría, chicos, que hoy día vamos a flipar, como lo dicen los adolescentes, que vienen incluso esa palabra del inglés flip, pero que es lo que expresamos para decir qué locura, ¿no? Es que justamente, ¿no? Y es que diversidad no solamente está presente en ese concepto del libro, sino también está presente en todo lo que hacemos día a día. Está presente en cómo hablamos, por ejemplo, en cómo pensamos, en cómo nos vestimos, en cómo comemos también. Definitivamente es parte de nosotros. Así que por eso hay que conocerlo. Bueno, y ahí viene la pregunta, ¿no? De ¿por qué esto es importante? Bueno, chicos, como sabrán, Perú tiene más de 50 pueblos en literal, es muy variado, y diferentes costumbres, comidas, lenguas, formas de vestirse, es infinito. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Porque hay muchos momentos en que como que miramos mal, juzgamos. Entonces, ¿qué sería lo correcto en este caso? Es aprender y ver qué es lo nuevo que vamos a conocer, ¿no? Así que, chicos, quédense ahí, por favor. No pasen al siguiente video porque el día de hoy vamos a aprender a cómo convivir con la diversidad sin morir en la vida. A ver, chicos, chicas, rápido y sin anestesia. Vamos con conceptos. Primero, diversidad cultural. ¿Qué es? Es que existan muchas culturas distintas conviviendo en un espacio, ¿sí? Segundo concepto, multiculturalismo. ¿Qué es? Es que todas esas culturas estén presentes, pero cada una en su nota, ¿sí? Como que cada una sin convivir, sin relacionarse. En cambio, el concepto clave al que tenemos que llegar es interculturalidad. ¿Qué quiere decir este concepto? Es cuando estas culturas sí se relacionan. Además de convivir entre ellas, se entienden, se respetan y aprenden una de otra. Claro, o sea, hasta ahí todo bonito y todo, ¿no? Pero no hay que olvidarnos del etnocentrismo, ¿no? Es esa idea equivocada que tiene la cultura de que su forma de vivir, de hablar, de comer, de celebrar las costumbres en sí es la correcta y que todo lo que es diferente es malo o está raro, ¿no? Y bueno, no sé si se han dado cuenta, porque ayer me puse a pensar, de que etnocentrismo suena a egocentrismo, que la verdad tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque tanto la cultura como la persona piensan de que todo gira alrededor de eso y es mentira. Ahora, otra parte importante es de que el etnocentrismo muchas veces nos llega a cegar, lo que no nos hace convivir con otras personas o nos hace ver a las otras culturas como diferentes o extrañas. Entonces, lo importante acá es saber que la diversidad no es una amenaza, sino más bien una riqueza que compartimos, ¿no? Claro, bueno, chicos, ya les he escuchado mucho. Están muy estructurados, la verdad. Mucho Chicos, término. mucho término. El público, yo creo que nos pueden ver niños, especialmente los adolescentes. Así que los TikToks ahí están. Entonces, chicos, para ustedes, para que yo voy a ser un poco más flexible con lo que voy a decir. Así que les voy a explicar la cultura como un unboxing. ¿Han escuchado de los unboxing? Sí, claro. Sí, Sí, conocemos. ok, vamos a imaginar que nosotros mismos somos unos unboxing, los van a abrir, no por decirlo así. Adentro de nosotros, ¿qué tenemos? Nuestros gustos, cómo hablamos, cómo celebramos, incluso qué tradiciones tenemos en nuestras casas, cómo celebramos Navidad. O sea, en realidad muchas cosas que están dentro de nosotros, ¿no? Y en realidad todo lo que nos hace ser nosotros mismos, ¿no? Desde la psicología dice que todo esto que nos formamos entre nosotros viene a ser nuestra identidad. Ahora, ¿qué pasa? Les pongo el caso, ¿no? De que se ha visto mucho en los colegios, en la universidad, en la calle, cuando una persona se burla o, o daña, cuando digamos, X tú, digamos, comes pachamanca y yo te digo, ay, ¿tú comes pachamanca? ¿Por qué? Ah, o digo quechua, ay, ese idioma es antiguo, o sea, de los incas, o sea, nada que ver, o sea, un poquito para que me entiendan, chicos, no tienen que decir eso, ¿no? Pero eso es como en realidad dan un golpe a la autoestima de cada persona, ¿no? Entonces, chicos, en realidad a lo que el término que yo voy es de que aceptar las diferencias no es solamente estar en buena onda, ¿no? Un paso es aceptarlas, ¿no? En realidad, el aceptarlas es la clave
para estar bien y ser tú mismo sin dramas, ¿no? Que viene a ser lo correcto, ¿no? Te muestres tal tú como eres, ¿no? ¿A quién no le gustaría estar con la libertad que uno es, ¿no? ¿Por qué tendría que fingir, evitar hacer cosas por el que dirán, ¿no? Un poquito ahí. Es que es justamente lo que tú dices, ¿no? En realidad, bueno, la diversidad, aceptar la diversidad es tarea de todos y más de nosotros como profesionales de la salud, lo que vamos a hacer en un futuro, tenemos que entender de que muchas veces la discriminación, pues puede ser causa de problemas en la salud mental, justamente, ¿no? Es que yo me pongo a pensar y es algo lógico, en realidad. Imagínense ustedes, ¿no? A una persona que constantemente se le está diciendo o se le está acusando, digamos, por cómo viste, por cómo piensa, por cómo come, cómo habla. A mí solamente se me viene un concepto a la cabeza con todo esto y es violencia psicológica, ¿no? Hay violencia psicológica en la discriminación, definitivamente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho ojo. Sobre todo, justamente, digamos, entender de que el cuidado, ¿no? que hay que tener para cuando viene una persona nueva, ¿no? Claro. Viene una persona nueva, aceptarla, entenderla y justamente cuidar nuestros términos que muchas veces toman a la ligera, ¿no? Como bromas, como chistes, como juego, pero pueden generar una gran afectación en esa potencial víctima. Claro, y esto es lo que comentas, porque tienes razón. Estar todo el tiempo tratando de cambiar cómo nos vestimos, cómo hablamos, o simplemente el hecho de no celebrar las costumbres como uno quiere, no solo da cólera, chicos, sino también afecta la autoestima y la salud mental de la persona. Y como dices, Derek, tanto la psicología y nosotros como futuros psicólogos lo tenemos clarísimo. Mientras una persona se sienta aceptada, va a poder vestirse como quiera, va a sentirse bien y sobre todo no va a tener esa ansiedad, por así decirlo, de estar tratando de encajar todo el tiempo. Y eso de encajar también es llevar una máscara todo el tiempo, que cansa, la verdad sí cansa. Y bueno, más que todo es ese encajar para no hacerlo. Otro hecho importante también es lo de que reconocer esa diversidad que tiene el Perú no también es solo importante, sino que nos hace vivir más que todo tranquilos y mejor, ¿no? Porque al convivir como diversidad cultural y tener ese respeto hacia la otra cultura, ¿quién no quisiera un país así, no? No, claro, Real. definitivamente. Bueno, chicos, ya que hemos hablado de tantos términos, yo creo que la mejor manera de que la gente acá nos escuche y aprenda es creo bajo nuestras experiencias. Bueno, yo les tengo una, un poco bajo por interculturalidad, la cual es un caso, en verdad, que me tocó el corazón. Fue hace poquito, fue hace unos meses, que por Navidad viajamos con el voluntariado de la Universidad de Aymata, a unas 3 horas de acá de Arequipa. Y los niños, súper chéveres, buena onda, nos dicen, oye, ¿no quieren venir a cantar a la iglesia canciones de la iglesia? Le dijimos, ya, vamos, no, y fuimos, ¿no? O sea, quedaba que la parroquia al lado de la iglesia, no, tampoco tuve que caminar mucho. Pero fuimos y la verdad es que los niños empezaron a cantar en quechua. Y ahí fue cuando yo dije, ¿qué hago? O sea, yo no sé quechua, me gustaría aprender definitivamente, pero en ese momento me sentí mal. Yo dije, uy, ahí es cuando tú sientes que, uy, no pertenezco acá, ¿no? Esa palabrita. Y te excluyes tú misma, ¿no? O sea, por inercia tú te excluyes. Entonces, ahí yo sí me sentí triste y yo dije, voy a ser excluida, ¿no? Pero lo que yo no contaba, y tampoco mis compañeros, era de que los niños tenían preparados unos cancioneros ya traducidos al quechua. Entonces nos repartieron y nos pusimos a cantar en quechua. Fue totalmente mágico, en realidad, un momento muy mágico, muy lleno de emociones, ¿verdad? Uno puede decir que me sentí como en casa, ¿no? Claro. Con esto, el aprendizaje que me gustaría también compartir con ustedes es de que la cultura no se traduce, se siente. Y especialmente cuando tú abres el corazón a conocer, hasta los silencios llegan a tener una cierta armonía, ¿no? Una cierta conexión. ¿No les ha pasado que ustedes viajan a un pueblito pequeño y si hay un silencio absoluto? Eso que respiran se siente. Entonces no es necesario incluso ni conectar. Es simplemente abrir el corazón y estar preparados para lo que viene, ¿no? Es un poquito ahí. No, definitivamente. Hay algo muy bonito que has dicho y es justamente el tema de sentir la cultura, ¿no? De sentirla, de sentirse como en casa también y aprender justamente de ella. Y es que en nuestro país, que es tan diverso, esto resulta fundamental, evidentemente, ¿no? Definitivamente, Arguedas no se equivocaba cuando nos dijo de que el Perú era un país de todas las sangres. Y yo, además de lo que dijo, agregaría que también el Perú es un país de todas las fiestas, ¿no? Nos encanta juerguear a los peruanos y juergueamos de diversas formas también. Se me ocurre, por ejemplo, los festivales de marinera que hay en el norte. A mí me encantaría, por ejemplo, aprender a bailar marinera, quizás ir en algún momento allá. Se me ocurre también los carnavales de cada región que se viven de diversas formas. Aquí en Arequipa hay una forma de vivir carnavales. En Cajamarca, por ejemplo, es otra manera completamente distinta de vivirlos. También se me ocurre la fiesta de la Candelaria,
¿no? En Puno, que me han contado por ahí de que es toda una locura, que se vive muy bien, se disfruta mucho. Y bueno, definitivamente me gustaría el próximo año ir, caer por allá. De todas maneras, no debo perderme esa experiencia, ¿no? Y bueno, la selva también, por ejemplo, no se queda atrás. Tenemos también la fiesta de San Juan, que es muy celebrada por ahí, ¿no? El tema de la gastronomía, hay muchas cosas que justamente se comparten en esa región y vemos cómo es que justamente, ¿no? Cada departamento del Perú, cada región tiene sus diversas fiestas distintas, sus diversas manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, es valioso esto porque definitivamente nosotros, no solamente en Arequipa, sino de todo el Perú, tenemos muchas cosas que aprender y muchas cosas del tema cultural de la cual enriquecernos. Ah, claro, y hablando de la selva, no he ido precisamente a esa fiesta, pero sí fui, obviamente, a conocer. Y bueno, como experiencia estábamos hablando con un grupo de amigos y entre jajaja, jijiji, que estábamos contando nuestras anécdotas, de la nada alguien del grupo me lanzó mentecata. Y ahí en ese momento yo me puse, ahora me río, en ese momento estaba seria porque en mi mente mentecata era como tonta y para mí decirme tonta fue como que, ¿qué pasó? Estábamos pasándola bien. Pero no, entre risas ya me explicaron que Mentecata era como que mentirosa. Y todo eso sucedió porque pensaron, o sea, no me creían de que no había entrado en verdad a nadar en un río, que era la primera vez que iba a ir. Y bueno, de todas esas risas y diversidades, comprendí que el Perú tiene tantas lenguas diversas que me fascinó, porque justo esa palabra fue como que me cambió el Claro. chip en ese momento. Y saber que, por así tomarlo como un camaleón, el en el color y en este caso el idioma cambia en diferentes lugares que estamos, ¿no? Y eso es totalmente chévere porque obviamente si, o sea, hablar la misma lengua no está malo, pero conocer más y poder hablar diferentes lenguajes dentro de un mismo país, ya pues es hermoso. Chicos, creo que hemos dado muchos ejemplos, muchos términos, y ahora creo que el público se debe preguntar, ¿y cómo convivimos con respeto, no? Así que a continuación, desde la psicología, les vamos a presentar los reales 3 tips. Comenzamos, Derek. Listo, entonces, chicos, para que tomen nota ahí en sus casas, chicas, para que apunten ustedes también. Vamos a arrancar con el primer tip, que tiene que ver justamente con el conocimiento, ¿no? Y pues, ¿cómo puedo adquirir yo justamente conocimiento? Parecerá algo irónico, pero adquiero conocimiento conociendo, ¿no? ¿Y cómo es que yo conozco? Interesándome por las demás personas, preguntando, hablando con ellas, averiguando sobre sus vidas, sobre lo que hacen ahí, en sus culturas, en sus tradiciones. ¿Cómo puedo arrancar entonces a conocer? Bueno, pues puedo empezar con personas de mi entorno, ¿no? Algún amigo, una amiga, un compañero de la U, quizás algún familiar que sea de otra región, pues puedo ir preguntándole cómo es que vive su cultura en esa región distinta a la mía, ¿no? Seguramente que salimos ganadazos con alguna experiencia que nos puede contar, que sea graciosa, que sea interesante, que a nosotros nos sirve no solamente para conocer mejor a esa persona, sino también que nos enriquece, porque recordemos algo muy importante, y es que el conocimiento es riqueza. Perfecto. El segundo tip, chicos, sería el respeto, que le hemos hablado, pero hasta cansarnos. Entonces, el respeto es eso de hablar con esa persona sin juzgar. Al contrario, como dices, conocer, indagar, ver de si no conozco algo, en vez de mirarlo mal, juzgarlo, decir por qué se dice así, por qué come de esa manera, o X cosas, mejor ir a preguntar y decirle, oye, cuéntame más sobre eso, o eso son interesantes, dime más. Ahora, como sabemos, todo lo que viene de una cultura viene de su historia, de su diversidad. Entonces, obviamente, si queremos que respeten nuestra diversidad y nuestra cultura, tenemos que comenzar a respetar a los de ellos. Bueno, chicos, y ya el último tip, el tercero, va un poco más asociado, que si no haces el tip de Derek, no haces el tip de Camila, es un poco más de un poco la resolución. Por eso en base a cuando hay conflicto, ¿no? ¿Qué pasa si hay un conflicto? Se presenta porque no pude comunicarme con respeto, no indagué, no investigué, o sea, y va a haber un conflicto, ¿no? Esperemos de que no, pero ¿qué pasa si hay un conflicto, no? Hay que entender que no eres tú contra el otro, ¿no? Eres, oye, está pasando esto, ¿cómo lo solucionamos? Sin borrar quiénes somos en realidad, ¿no? También aclaremos algo muy importante, que la cultura no es una competencia, vivimos en un, puedo decir que, así como un poco de canción, ¿no? El Perú es un mix de culturas en realidad, ¿no? Que forman en realidad el Perú, ¿no? Es literal, no es una competencia, es una suma, ¿no? Así que chicos, un poco de un consejo interno es que sean curiosos. Imaginen que, por ejemplo, estoy interesado por tal chico y viene su amiga y le voy a hacer preguntas. Tomemos en cuenta un ejemplo, ¿no? Capaz mi compañero festeja alguna fiesta patronal
y yo no sé nada de esa fiesta. Entonces, en vez de decir, oye, no, ¿por qué haces eso? Qué anticuado, o sea, eso es bien antiguo, oye, qué roche, ¿cómo se viste? ¿Por qué baila así? Mejor preguntemos, oye, ¿por qué bailas? ¿Qué comen? ¿Qué fechas son? ¿Por qué celebran eso? ¿Desde cuándo? ¿Cómo tú lo aprendiste? ¿Tus abuelitos? Hay que interesar, no sean curiosos, no ahí, saquen el dato, por decirlo así de esa manera, ¿no? Entonces, creo que eso se puede englobar el día de hoy. Sean curiosos, busquen, investiguen. Hay un mundo más allá del que capaz nosotros nos conformamos con ver, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es algo que tú dices y aporta bastante. Y justamente ya para cerrar, justamente para englobar todo lo que hemos hablado el día de hoy, me gustaría que nos quedemos con esta idea, ¿no? Y es que la diversidad no debería ser limitante en nuestra vida, para nada, ¿no? Sino que más bien debería nutrirnos, debería ser más rico nuestro conocimiento, debería ser más rica nuestra vida. Enriquecernos de tradiciones, de culturas, debería sumarnos siempre, en todo momento. Claro, y justo lo que dices, porque lo que me llevo es de que no todos comemos igual, no comemos lo mismo, Definitivamente. no hablamos igual y sobre todo tenemos nuestra forma de decirnos única que nos hace especial y sobre todo en el Perú que tenemos una variedad de culturas. Entonces lo que yo me llevo es que la diversidad no debería alejarnos, sino debería enriquecernos, como dices, y juntarnos, ¿no? Para hacer un Perú más unido. Entonces, chicos, creo que como último para dar el cierre, ¿les parece si cuando escuchen, oye, qué raro, oye, ¿por qué hace eso? Qué enfado, qué antiguo, oye, qué vergüenza? Respiremos, sonriamos y preguntemos. Nada pierden con preguntar, capaz se pueden llevar con algo muy interesante como acá lo comentaba. Definitivamente. Adiós.